Hoy vamos a tratar de explicar algunas cosas que por simples pareciera que no existen. Sin embargo existen y son muy importantes. Por ejemplo, todo el mundo habla de política, porque generalmente todo el mundo está involucrado directa o indirectamente en la política. Pero, ¿alguien te ha explicado qué es un proyecto político? ¿Qué comprende? ¿Cuál es la raíz, el espíritu de un proyecto político? No, generalmente nadie lo toma como un hecho natural, como si fuera respirar, o como si fuera comer, o como si fuera caminar. Sin embargo, un hecho político es un proyecto de vida. Y si vos vas a tener un proyecto de vida, quiere decir que vas a planificar algo para que esa vida sea lo más normal posible, y si es posible que fuera algo distinto y diferente a lo que generalmente se ve. Tu vida es lo único que te pertenece. Realmente vos sos dueño de aparentemente muchas cosas, pero lo más importante de todo lo que te rodea sos vos. O sea, el más grande y importante proyecto al que puedas poner todo tu esfuerzo y toda tu inteligencia y toda tu creación y tu creatividad, no es lo que vas a adquirir o lo que vas a lograr o lo que te vas a proponer conseguir. Es tu propia vida, tu propio ser, tu espíritu, tu sentimiento, tu alma, tu inteligencia, como quieras llamarle. Entonces, un proyecto político no es nada más distinto que un proyecto de tu propia existencia, de tu propia razón de ser. Yo hoy te voy a contar una historia, porque los ejemplos son los únicos que perduran en el tiempo. Yo te puedo hablar de muchas teorías y filosofías y todo, pero es una más entre todas las que vos vas a oír en la televisión, en la radio, en los amigos, en las charlas, en todo. Pero un recuerdo, como yo tengo grabado de mi infancia, es muy posible que no lo vuelvas a olvidar nunca más en tu vida. Vamos a hacer la prueba a ver si es cierto o no es cierto. Yo creo que es bueno, ¿eh? La verdad, yo creo que es bueno porque es un ejemplo muy específico. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque es un ejemplo que nos pinta de cuerpo entero a nosotros, los argentinos. Pero che, me dirás, ¿qué te vas a contar? ¿La historia el encuentro de la piedra filosofal? Y sí, puede tener alguna relación con el encuentro de la piedra filosofal. Porque te voy a explicar la diferencia que hay en la mentalidad nuestra. La mentalidad nuestra del criollo, del tipo que lo tiene todo regalado. Aunque vos te parezca mentira, en la Argentina está todo regalado. Si vos supieras lo que hay que luchar a veces para conseguir un mendrugo en tierras extrañas donde todo es adversidad y donde a veces se te hace imposible comer, no, vos no lo sabés. Por eso te voy a contar algo que a lo mejor te puede ser útil. ¿Quién te dice, no? Vamos a avanzar un poquito más bajando este cerro, esta montaña, y yo te voy a contar una historia de mi niñez, de mi infancia. Qué memoria recordarse 80 y pico de años atrás, ¿eh? La tengo grabada, che, te la quiero contar. Hoy no te escapás si no te la cuento. Yo era pibe, tendría unos 6 o 7 años. En el campo, yo trabajaba con mi padre en el campo y me lo pasaba generalmente viendo transcurrir la vida, cazando cachilas, en fin, intrascendente, la vida de un pibe de campo sin ninguna esperanza de nada. Pero curiosamente siempre veía una cosa que me llamaba poderosamente la atención, era el tiempo de la langosta. Estoy hablando del año 1935, 1936. Venían enormes bandadas de langostas que cubrían el sol. Una cosa se oscurecía de la cantidad de langostas. Y caían en una sementera, en un campo, en un trigal, y en cuestión de horas lo dejaban raso. Pero una cosa increíble, de verdad, yo lo vi como
espantado, porque era como una cosa de magia. Había un verdor en el trigal, una cosa, y caía la langosta, pero no era una bandadera, se perdía en la inmensidad. Y se comían todas las sementeras en cuestión de horas. Para el otro día ese campo quedaba raso, campo arrasado. Era el tiempo de la langosta, tiempos duros del chacarero, del emprendedor, del hombre de campo, de la gente que era la riqueza de la Argentina. Entonces yo observé muchas veces eso. Y entonces, curiosamente, claro, no me daba cuenta en ese tiempo, porque como todo pibe no se da cuenta de las cosas que suceden y lo toma como un milagro, y nadie hablaba del tema. Vino la langosta, se jodieron todos los chacareros, se quedaron en la calle. Esos eran los comentarios que quedaban. La gente está muy preocupada contra el gobierno, que no sé. En fin, siempre la misma historia más o menos es como ahora. Déjame que te siga contando porque te va a interesar mucho el tema. Claro, yo no me daba cuenta que a mi lado se ceñía una tragedia, que quedaba mucha gente en la calle, que quedaba gente sin trabajo. O sea, mi padre, por ejemplo, que vivía de las cosechas, del trabajo que se realizaban las cosechas, se quedaba sin trabajo. O sea, eso yo no lo sentía, no lo sabía. Y claro, entonces vi cosas muy curiosas, que después que quedaban esos campos rasos, se juntaban los chacareros en un lugar de un campo, a conversar, a lamentarse, una cantidad de sulky, de carruajes, de jardineras, de tipos de a caballo, se juntaban en el costado de un monte y conversaban. Y pasaban días y charlando, montones de gente, eran cientos de chacareros que venían de toda la región. Hasta mataban una vaquillona, hacían un asado, en fin, lamentándose que la desgracia, que la langosta, que la culpa del gobierno, que no sé cuánto. Yo oía todo eso. Y nosotros íbamos también a participar en esa lamentación colectiva. Pero había una cosa que llamaba mucho la atención y que todos los que estaban reunidos en esas cosas, ¿viste los italianos? ¿Viste? O sea, había una bronca contra los italianos, contra los gringos. Y claro, yo lo oía eso como una cosa más. O sea, todos esos que quejaban, que lamentaban la desgracia de la langosta, como habían quedado los campos, del futuro, del gobierno, de la situación, en fin, política toda mezclada con necesidad. Mientras todo eso ocurría, vos veías que en los campos de los chacareros italianos o inmigrantes, polacos o algo, los tipos andaban arando la tierra, ese rastrojo arrasado, arando y veía las nubes de gaviotas y estos, los criollos, los paisanos, los argentinos, puteando contra los italianos contra esos tipos que no les importaba el problema. Por eso esos italianos de mierda no venían a conversar con ellos para ver cómo le iban a hacer entre todos un reclamo al gobierno para que les diera una ayuda, un subsidio, una cosa, para ver si se remediaba la situación. Como ellos siempre estaban en contra de todos los argentinos. Yo los oía eso. Yo los oía porque era una gran bronca contra los que andaban arando los campos arrasados por la langosta y rastreando y todo eso. Sigue la historia. Pero claro, a medida que iba transcurriendo el tiempo, iba mermando el entusiasmo de reunirse allá en el campo con todo ese gran despliegue. Y se refugiaban en la cantina, en el estaño, en el despacho de bebida del pueblo, de un almacén de ramos generales donde iban a pedir crédito porque no había posibilidad de cosecha ni nada de eso, entonces le pedían créditos al dueño del establecimiento. Yo lo recuerdo bien claro. Bueno, está de más decirle que toda esa gente que se lamentaba, los chacareros, fueron empeñando sus campos, que el fulano ese dueño del almacén,
que yo conocí un tal Falabella, que era el dueño de todos los campos, se quedó con todo a cambio de la comida y la plata que le prestaba a los chacareros. Pero mientras eso ocurría, curiosamente, mira vos, yo te estoy planteando el drama de la cantidad de empresarios argentinos se lamentaban y hacían verdaderas, se peleaban, era todo muy folclórico el tema, no te creas. Era una cosa que llamaba mucho, de pibe yo veía todos esos movimientos, pero los tanos no venían, los chacareros italianos no venían al pueblo, solamente llegaban en sus cartineras, en sus carros, compraban los alimentos, los saludaban, los invitaban a tomar una copa y decían, no, me voy porque tengo que ordeñar las vacas, tengo que no sé qué. Pero los argentinos seguían con el desprecio, que el extranjero, que el italiano era un tipo antisocial, y que sí, él tendría muchas vacas y todo, pero él como no sentía la patria, como no tenía, ellos estaban arriesgando incluso las últimas vaquitas que les quedaban, porque dignamente el argentino luchaba por su derecho, o sea, el derecho a la tierra, que la desgracia, la culpa del gobierno que no había hecho nada para ayudar a todos los chacareros, les había obligado a vender, hasta a ellos a vender las vacas. Pasa el tiempo ese que yo observo y que ahora lo traigo a la memoria, no te creas que yo lo tengo como iluminación de aquellos tiempos. Yo era un pibe que andaba ahí entre las botas de los paisanos. Pero después yo vi que esos chacareros italianos habían sembrado y tenían unos maizales de más o menos ya casi 1 metro de alto de la tierra, mientras los campos de los criollos, de los argentinos, de los que dignamente defendían su posición, que se habían quedado sin vacas, que tenían grandes deudas con el almacén de Ramos Generales, que muchos ya peligraban porque habían hipotecado sus campos y que seguían quejándose y que resistían a muerte. Se habían quedado muchos, se quedaron de esos que te hablo, se quedaron sin sus campos, se quedaron sin sus vacas, se quedaron sin sus proyectos de vida. Acorralaron a la familia, tuvieron que vender todo o entregarlo a cambio de lo que habían hipotecado y venirse a vivir al pueblo y andar viviendo prácticamente como un pobre más. Los vi, los conocí yo, que iban a echar montes o que iban a trabajar medios escondidos al campo de otro paisano que todavía había mantenido su patrimonio. Y vi a los italianos enriquecerse. Y vi a esos italianos que habían trabajado después de que la langosta había dejado sus cementeras arrasadas, mandar sus hijos a Buenos Aires a estudiar. Y los vi prosperar. Y los vi comparar los campos de los argentinos que los puteaban y los maldecían. Y los vi triunfar. Y entonces, después todos los oí decir que los italianos tenían razón, que habían hecho las cosas bien y que ellos por esperar que el gobierno les resolviera las cosas o que el dirigente, porque había dirigentes políticos dentro de esto, te creas, eran los caudillos que les decían, el doctor, les habían engañado, les habían mentido y los habían dejado en la ruina, en la estacada. Yo no sé si me vas siguiendo y me vas entendiendo la razón y el motivo que te traigo esta historia. ¿No será que la historia en otra forma y con otros contenidos y con otros presentes y con otros aureolas de sentimientos se está repitiendo igual? Que los argentinos estamos discutiendo en el estaño, estamos discutiendo mientras nos tomamos una copita de ginebra o un whisky o una caña legui, una caña quemada, mientras los italianos, o sea,
Los italianos de ahora son los bolivianos, los paraguayos. Siguen comprando campo y siguen arando la tierra a pesar de que hace poco tiempo o ahora está empezando a caer las bandadas de langosta. Te lo quería contar de esta forma porque en la medida que descubramos nuestras falencias, estaremos preparándonos para enfrentar lo que se viene. Y lo que se viene es más o menos similar a esta historia que te he contado de hace 80 años atrás. ¿Me entendés? Claro, hoy los tiempos son otros, la situación es distinta, los gobernantes tienen otras prioridades, el pueblo tiene otras demandas. En fin, no podemos comparar la historia, sino lo único que podemos traer a colación es el recuerdo del que se quedó discutiendo para ver cómo le mejoraban los demás, o sea, el gobierno, las circunstancias, no sé qué, y el tipo que se puso a laburar, que no esperó que le resolvieran el problema, sino que él, con su iniciativa, empezó a resolver los problemas. Quizá ahí está la enseñanza, que nosotros estamos demasiado esperanzados en que venga alguien, sea el gobierno, sea quien fuere la providencia, y que nos resuelva esta encrucijada en la cual estamos inmersos ahora. Y entonces yo creo que ahí es cuando debiera aparecer el dirigente con una clarificación en sus conceptos para que le explique al pueblo que mientras nos preocupamos por resolver el problema ese incierto del futuro, nosotros debiésemos ya estar arando la tierra para la próxima siembra. De eso no me voy a cansar de repetirlo, porque la experiencia te indica de que así deben ser las cosas que se resuelven. Y si no, se va a prolongar el lamento, el desencanto, el enfrentamiento, el buscar culpables para justificar un montón de cosas, y nosotros seguiremos sin poder resolver en realidad el problema que nos aqueja y que nos tiene postergado y cada vez nos va arrinconando cada día más. Y claro, mientras tanto, mientras eso ocurre, nosotros seguimos especulando con lo que pasó en el 2001, con lo que pasó no sé cuánto, con el gobierno de fulano, con el dirigente tal, con el que traicionó tal, con el que vendió tal, y no estamos haciendo las cosas bien. O sea, estamos remontándonos a la desgracia que tuvimos y la refrescamos. Y eso creemos que eso, al retroalimentar nuestra vanidad, nuestro recuerdo, creemos que estamos haciendo las cosas correctas y preparándonos para enfrentar lo que nos viene. Y claro, ni vos, ni yo, ni nadie de nosotros tiene la culpa de esta encerrona y de esta aparente oscuridad absoluta, porque nosotros no podemos estar en los dos frentes simultáneamente. No podemos estar en el frente que nos plantea el enemigo, que es el gobierno en funciones, y la parte que nos corresponde como pueblo, como habitantes, como gente que está luchando para lograr la riqueza o la grandeza del país. No podemos estar en los dos lugares. Y acá está fallando alguien, o está fallando los que nos dirigen, o estamos fallando nosotros en la demanda. Y ahí es donde yo quería llegar, con todos estos ejemplos que hemos planteado hoy. Aquí, ¿qué es lo que está faltando? Pero no te lo voy a decir yo qué es lo que nos está faltando por la razón que nos ocurre lo que nos ocurre, sino qué debiéramos hacer. ¿Qué te parece a vos que debiéramos hacer? Conformarnos como estamos casi todos conformados, esperando que venga el maná para resolver todos los problemas del país y que este gobierno se vaya o venga o se el helicóptero, todas esas cosas. O nosotros, en función de la necesidad que tenemos, empezar a instrumentar algo realmente distinto a todo lo que vemos en el panorama. Y ahí está la diferencia. Y esa diferencia no se la tenés que pedir a nadie, porque esa diferencia es la respuesta que vos, adentro tuyo, como te dije al principio, la tenés. Vos no sos los demás, vos sos vos, y tu problema no lo vas a resolver con los otros. Tu problema tenés que empezar a resolverlo vos mismo desde adentro tuyo,
para que los demás te vean en movimiento. O sea, vos tenés que ser como el italiano ese que mientras los otros estaban comiendo asado con cuero, especulando sobre el futuro, él estaba arando la tierra. Vos necesitas arar la tierra, porque va a pasar la langosta muy pronto y va a dejar campo raso. Y vos tenés dos disyuntivas, o ir a comer asado con cuero con los otros, especulando, o ponerte a arar la tierra para sembrar nuevamente. Y esa es la diferencia, que vos la vas a hacer, no que la van a hacer los demás. Espero que te haya servido, o por lo menos que te haya permitido pensar un poco cuál es el trabajo que te queda pendiente.